Buenos días, queridos televidentes de Ambiente y Medio. Los saludamos en esta mañana de domingo con muchísima alegría. Y con muchísimo frío. Está fresquito, pero no importa, le ponemos onda, tómense un mate ustedes que pueden y nosotros estaremos acá. Así es, en el único programa de ecología de la televisión argentina, un domingo más en el Ecoparque. Con un QR, con muchísima información, pero sobre todo con un programa que tiene muchas cosas para contarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien también. ¿Qué tenemos para empezar hoy? Bueno, la última recomendación del último programa hablaba de los mitos del medio ambiente. Ahí ya tiré una pista. A ver. Porque yo no suelo decirle así a esta temática. Yo suelo decirle ambiente a secas. Entonces vamos a empezar con esa historia, si te parece bien, y con el primero de los mitos para abordar esta... ¿Forma incorrecta de llamar? Forma incorrecta de llamarlo, pero iba a decir una serie de microrrelatos que tienen que ver con los mitos que van a ir en subsiguientes programas. Bien, me gusta. Bien, perfecto. Yo hice una escapadísima express, me fui de visita a Córdoba. Mi provincia natal. Tu provincia, y me hago cargo de esto, para mí es una de las mejores provincias del país, a mí me encanta. No hay vez que no vaya a Córdoba y diga, ¿por qué no vivo acá? Gran provincia, una energía muy especial. Así es. Contanos qué fuiste a hacer. Fui particularmente a Mina Clavero, Bien. Una región donde están Acción Serrana, que es una partecita de Acción Andina, un proyecto mucho más amplio que lo que busca es replantar, regenerar ecosistemas en los bosques en altura a través de la plantación de un tipo de árbol muy particular, que es el polilepis. Polilepis. Polilepis, viste, yo ya me aprendí los nombres técnicos. Tabaquillo para los cordobeses. Polilepis, suena muy bien aparte. ¿Viste? Muy bueno. Que tiene una fuerte importancia en lo que tiene que ver con la preservación del agua, en todo el ecosistema, ¿no? de altura, llamémosle. Así que muy interesante lo que fuimos a conocer ahí, muy lindo siempre. Siempre, y aparte un lindo trabajo lo que tiene que ver con la regeneración y la restauración del ecosistema. Obviamente. Me alegro que la hayas pasado tan lindo en mi provincia natal. Así es. Una cosa que nos acerca, sí, ¿no? Cuando uno regenera, reforesta y vuelve a recuperar los ecosistemas, tiene que ver con una vitamina. La vitamina N, que ya hemos hablado en el programa de la vitamina N, un concepto que a mí me parece fantástico y que sin dudas este viaje a Córdoba, que fue un viaje express en un día, me devolvió un poquito de esa vitamina N, ¿no? De salir de la ciudad, acercarse a la naturaleza, justamente. Viene de ahí por las dudas, el que no la captó, Ambiente y Medio. Viene de la naturaleza, acercarse y decir, che, yo me fui unos días. Logré desconectar, realmente respiré aire puro, así es. Se te ve radiante, con muchísima vitamina N, que vemos si es posible encontrarla, ¿dónde? Por ahí lo vemos. ¿Es posible que nos falte vitamina N? Vivimos en ciudades cada vez más grandes y grises. Hoy, más de la mitad de la población mundial ya no ve estrellas de noche ni toca pasto con los pies descalzos. En este paisaje de cemento, pantallas y ruido, algo esencial empieza a escasear. Algo que no está en las góndolas ni en las recetas médicas, pero que el cuerpo y la mente reclaman: naturaleza. El periodista Richard Louv bautizó esta carencia como vitamina N, un déficit con síntomas reales aunque no salga en un análisis de sangre. Estrés, ansiedad, trastornos del sueño, dificultad en la atención, irritabilidad, aislamiento. ¿Te suena familiar? A lo mejor no necesitas una pastilla, necesitas un árbol. La ciencia viene confirmando lo que el sentido común ya sospechaba. Estar en contacto con el verde nos hace bien. No hablamos de escalar el Aconcagua ni de hacer trekking en la Patagonia. Un rato en una plaza, caminar por un parque, meter las manos en la tierra, tocar corteza, oler hojas mojadas. Todo eso activa circuitos neuronales, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, regula hormonas del estrés como el cortisol, es decir, cura. Tanto que incluso la realeza se rindió a la evidencia. Kate Middleton, sí, la mismísima princesa de Gales, recibió como parte de su tratamiento contra el cáncer una recomendación médica que sorprende por su simpleza: pasar más tiempo al aire libre. En Japón, esta conexión ya tiene nombre y protocolo: Shinrin-ryoku, que significa baño de bosque.
No es una metáfora, se trata de caminar lentamente entre la vegetación, sin auriculares, sin teléfono, sintiendo, escuchando y respirando. Es una costumbre nacional que se practica desde los años 80 y es parte de programas de salud pública. La vitamina N no se vende, se encuentra, se cultiva, está ahí, al alcance de la mano, en una hoja, en un canto de pájaro, en el olor a la tierra después de la lluvia. Salir a buscarla no es perder tiempo, es recuperar el equilibrio, es hacerle un favor al cuerpo, a la mente y al planeta. Es posible. En este libro, Antropología Estructural, Lévi-Strauss define a los mitos no solo como narraciones sobre dioses o héroes victoriosos de grandes epopeyas, sino como sistemas de comunicación que revelan las profundas estructuras del pensamiento humano. Tienen una función mediadora y de resolución de contradicciones. Buscan resolver tensiones inherentes a la existencia humana, como la vida o la muerte o el orden y el caos. Son polos opuestos que buscan ser reconciliados, pero que son irreconciliables en la realidad a modo de subsanar o atenuar la angustia. Si hay algo que despierta la incertidumbre del porvenir en materia ambiental, es justamente angustia. Hoy quizás lo llamamos ecoansiedad. ¿Será por eso necesaria la imposición de determinadas narrativas ambientales que en realidad no son plasmables en la realidad, por lo tanto se convierten en mitos? Sí, son los mitos del medio ambiente. El primero del que vamos a hablar, como somos gente rebelde, no es un mito. Sí, en este informe titulado Los mitos del medio ambiente, de lo primero que vamos a hablar no es un mito, sino de una historia, pero que a mi modo de ver contribuye a que las cosas no sean llamadas por su nombre. ¿Hace cuánto no me escuchan decir medio ambiente? ¿Está mal decirle medio ambiente? Sí. ¿Por qué se le dice así entonces? Una secretaria sueca cometió un error de traducción y cambió para siempre el curso de la historia. Quédate, que ahora te cuento por qué. Transcurría la cumbre de Estocolmo de 1972 y parecía por fin que la discusión ambiental alcanzaba su tan ansiado protagonismo a la hora de tomar decisiones políticas. ¡Spoiler! Pasaron 53 años y estamos peor que nunca. La secretaria sueca en cuestión estaba a cargo de las traducciones y al ver en un diccionario que environment en inglés era igual en castellano a medio, ambiente, así lo tradujo, pero se olvidó de poner la coma y entonces quedó para siempre medio ambiente. El ambiente es un medio, es el medio en el que vivimos, por lo tanto es redundante y es decir lo mismo de dos maneras distintas, pero que la mala traducción de la sueca la juntó y a partir de ahí fue medio ambiente todo junto. Vale decir, y acá es probable que te explote la cabeza, que la Real Academia Española acepta el uso de medio ambiente. Primero, la RAE ha aceptado cosas realmente polémicas a lo largo de su historia, con lo cual es una referencia, pero no necesariamente dicta lo que está bien y lo que está mal. Entre otras cosas, porque el medio, el espacio o el entorno en donde algo ocurre y existe, más ambiente, entendido como conjunto de condiciones físicas, sociales y culturales, pueden ser complementarias. De hecho, existe en inglés el término natural environment. Pero en nuestro idioma, el ambiente no deja de ser un medio, con lo cual no deja de ser prescindible, pleonásmico y tautológico. Pero sobre todo, si todavía no te perdí y seguís acordándote cómo te llamás, representa un problema comunicacional. Primero, más allá de que pueda estar aceptado, no deja de ser una construcción idiomática basada en un error lingüístico de origen. Pero además, y sobre todo, distancia, divide y lo parte. Puede ser entendido como una mitad, medio, cuando el ambiente es uno y entero. Y comunicacionalmente no puede darse licencias que den lugar a una mala concepción, porque está en gravísimas condiciones. Aclaro que a este segmento vamos a empezar a llamarle los mitos del ambiente, para no contribuir a esa confusión. Y sobre todo porque, como decía Lévi-Strauss, no deja de ser o de intentar resolver una contradicción.
es importante que empecemos a llamarlo por su nombre completo, porque solo nos queda medio ambiente y por eso hacemos Ambiente y Medio. Continuando con nuestra sección Los mitos del ambiente, vamos con el primero de ellos. Lamento decepcionarlos, pero el desarrollo sustentable no es una utopía, sino un oxímoron. El llamado desarrollo sustentable, entendido como un modelo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, es un enunciado que suena muy lindo, pero en términos semánticos, ¿es posible tal cosa? Su origen se encuentra en la llamada Comisión Brundtland, encabezada por la entonces primera ministra de Noruega, cuyo apellido era Brundtland, que elaboró un informe, luego hecho libro, que buscaba fijar la agenda en materia ambiental para los años venideros y las negociaciones que se iban a dar en la posterior Cumbre de la Tierra en Río, año 92. Ahí, los líderes globales que supuestamente se ponían al frente de la crisis climática que ya empezaba a dar presente, se enamoraron del desarrollo sustentable. En un sistema económico que busca el crecimiento continuo frente a una sustentabilidad que implica límites, ya sea en la conservación de los ecosistemas o en reducir la huella de carbono, el desarrollo sustentable es francamente imposible. Pero no solo eso, y volvemos a lo semántico y oximorónico. Un desarrollo en términos físicos, y ya sea biológico, económico, cognitivo o de la índole que queramos hablar, va por una flecha de tiempo hacia una dirección predeterminada y con un fin preestablecido. Una planta, por poner un ejemplo, va desde la semilla y mediante la acumulación de energía se transforma en fruto, que es lo que produce ese desarrollo. Tiene un fin, tiene un final. Y entendiendo la sustentabilidad, que viene de sustentar, como algo que puede conservarse en su ser o estado, entendemos que el desarrollo es intrínsecamente insustentable. Es un estado de culminación de un determinado proceso. Es una contradicción lingüística, porque mientras una implica expansión, la otra impone límites. Y que fue cooptada como herramienta de legitimación adoptada tras el informe Brundtland inmediatamente por estructuras de poder para encubrir la continuidad del modelo extractivista, el consumismo capitalista y la industrialización sin límites. Hoy lo conocemos como greenwashing y como buen mito, como nos explica Lévi-Strauss, busca atenuar angustias. Mejor sería afrontar la realidad por más dura que suene y encontrar modelos que busquen crecer, pero de manera regenerativa, que no solo extraigan, sino que aporten y sobre todo, como nos enseña nuestra economía favorita, modelos que puedan ser circulares. Nos vinimos hasta las sierras de Córdoba para conocer un proyecto que busca restaurar ecosistemas de montaña, proteger nacientes de agua y recuperar especies nativas. Se trata de Acción Serrana, el capítulo cordobés de Acción Andina, una iniciativa que recorre la cordillera restaurando los bosques de altura de los Andes. Hoy vinimos a conocer uno de esos focos y hablar con quienes lo hacen posible. Estamos con Romina y lo primero que le quiero preguntar para que nos comente a todos es ¿qué es Acción Serrana y cómo se inserta dentro de Acción Andina? Bueno, Acción Serrana es un programa, una alianza de varias personas y socios que trabajan desde el año 2018 en las Sierras Grandes de Córdoba, bajo un paraguas más grande que es una alianza internacional sudamericana que se llama Acción Andina, que tiene como característica trabajar a lo largo de todos los Andes. Acción Andina en este momento está trabajando con 6 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Colombia se incorporó este año. Es una alianza internacional en contexto andino, en contexto sudamericano, que tiene como objetivos restaurar los Andes, las nacientes de agua de todo el continente sudamericano,
uniendo comunidades originarias, comunidades aborígenes, comunidades locales a través de esta acción que es restaurar con Polilepis los Andes. ¿Y en Argentina dónde está trabajando? ¿Es Acción Serrana en distintos puntos de Argentina o cada lugar de Argentina tiene su propia acción? Cada lugar de Argentina tiene su propia acción. En la actualidad somos 4 socios que trabajamos en Acción Andina, 2 socios en Córdoba, Acción Serrana es uno, Fundación Bosquizar es otro, Árbol y Vida que trabaja en Jujuy y Germinar que trabaja en Tucumán. Entonces somos 4 socios con varios proyectos trabajando como Acción Andina Argentina. En Córdoba, en el contexto de Acción Serrana, tenemos 876.000 árboles plantados y este año vamos a llegar al 1.000.000. Fundación Bosquizar, que también trabaja acá en Córdoba, lleva plantados casi también 590.000 árboles. En todo Acción Andina Argentina, desde el año 2018, llevamos plantados 2 millones de árboles casi. Acción Andina y en el contexto de Acción Serrana, pero todos los proyectos de Argentina se trabaja mucho con la educación ambiental, que eso ayuda a que se instale el proyecto o se instalen las acciones en el territorio. Es una manera de reconocer ese ecosistema y hacerlo propio y darle ese valor en cuanto a sus funciones. Entonces la educación ambiental es una acción que va acompañando todas las tareas y en todas las etapas del proceso. Entonces muchas veces se va a escuelas o a comunidades a ver talleres y esas comunidades o esas escuelas participan luego en alguna de las actividades que se realizan, ya sea recolectar semillas, recolectar esquejes, recolectar brizales, hacer crianza de árboles en los viveros, ir a plantar. Y se termina convirtiendo en eventos comunitarios, pero sí o sí tiene que estar apoyado por estas acciones educativas, de estos talleres de educación ambiental que se realizan. ¿Y cuál es el principal objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Como Acción Andina y Acción Serrana en ese contexto, el objetivo es recuperar estos espacios degradados que se vienen degradando a lo largo de los siglos por el sobrepastoreo, la tala, los incendios. Las mismas problemáticas suceden a lo largo de todos los Andes, entonces el objetivo principal es esto, recuperar estos ecosistemas que son de donde nace el agua en Sudamérica y recuperar ese vínculo de las comunidades a través de la restauración con su entorno, con su territorio. El lema es conectando comunidades andinas, restaurando con Polilepis. La restauración se hace con los Polilepis porque es un árbol que tiene características muy particulares. ¿Cuáles son los beneficios de este árbol? Es un árbol muy importante en la captación hídrica, no solo por sus raíces que colaboran en retener los suelos, sino por su fisonomía, su estructura, la estructura de su corteza, la estructura de sus ramas, de sus hojas, que de algún modo ayudan a captar el agua y que esa agua escurra lentamente o paulatinamente a los suelos y se acumule en los suelos que se van recuperando en este proceso de restauración. ¿Cuáles son los impactos que están viendo a partir de esta nueva restauración que están haciendo, a partir del avance de los años y de que los Polilepis van creciendo? Hay un impacto que tiene que ver con los números. Digamos, como Acción Andina Argentina, ya llevamos desde el año 2018 casi 2 millones de árboles plantados en nuestro territorio, en Córdoba, en Jujuy, en Tucumán. Otro impacto que tiene que ver con la cantidad de personas que se involucran, que van colaborando con los proyectos, ya sea a través de voluntariados, ya sea a través de las comunidades, que rondan entre 2.000 y 2.500 personas por año que transitan por nuestros proyectos. Las comunidades que están vinculadas, las comunidades originarias, las comunidades locales, que entre Tucumán, Jujuy y Córdoba suman 17. Ese trabajo es un trabajo muy lento porque es un proceso de diálogo con las comunidades para poder insertarse en el territorio y poder trabajar. La cantidad de hectáreas intervenidas, pero a partir de eso, de todo ese proceso que tiene que ver con lo ecológico, con lo social, es cómo se van recuperando esos territorios. No solo en sus funciones ecosistémicas, que puede ser que se recupera el suelo, se recupera la vegetación asociada a esos bosques, la fauna asociada a esos bosques, sino también el vínculo de esas personas, de esas personas que habitan el territorio con ese ecosistema. Entonces son múltiples los beneficios, además de la captación de agua, ¿no? Que no es un dato menor y que es muy importante. Hay otros datos que tienen que ver con lo social que también es importante de rescatar. Inicialmente, como Acción Andina, se pensaba en cuántas hectáreas restaurar a lo largo de todos los Andes, que es un número grande, digamos, es 1 millón de hectáreas.
Los objetivos fueron modificándose en el sentido de, para poder llegar a cubrir esas áreas o lograr que esas áreas se restauren o esa cantidad de territorio se restaure, se necesita no solo plantar árboles, que son un montón, sino incorporar más comunidades y más personas a ese trabajo. Entonces el objetivo es doble, digamos, es plantar árboles, incorporar más comunidades y trabajar más en red, digamos, seguir trabajando en red. La restauración de ecosistemas no es solo plantar árboles, es recuperar el equilibrio de los territorios, proteger fuentes de agua y devolverle la vida al suelo y a las especies que lo habitan. Pensar estos proyectos de forma integral y regional, como lo propone Acción Andina, es clave para encarar la crisis climática desde una perspectiva de futuro. Y hoy pudimos ver cómo eso se lleva a la práctica, árbol por árbol, en el corazón de Córdoba. El primer documental argentino sobre cambio climático llegó a Flow. Un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto por los países centrales, ¿qué nos sorprende de este presente? Punto de no retorno no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Míralo ahora en Flow. Seguimos con Ambiente y Medio, por suerte, y seguimos también con la vitamina N. ¿Esta vez? Esta vez con la siempre ansiada, estimada y querida sección de referentes ambientales. Muy bien, muy buena sección. En donde homenajeamos a los diferentes personajes que dan lugar a este hermoso mundo que llamamos ambientalismo. Hoy Gilles Clement nos va a hablar del jardín planetario, por eso retomamos la vitamina N, en lo que tiene que ver con restaurar, si se quiere, no solamente un determinado ecosistema, sino entenderlo a nivel global. Bien. Bien. Vamos a ver Mucha de qué se info. trata. Yo estoy volándome mientras tanto al lado tuyo. Pero con resistencia y con mucha Firme. vitamina N. Bien, firme. Bueno, yo sigo en mi paseo por Córdoba, por Mina Clavero, por este proyecto que lleva adelante Acción Serrana, dentro del marco de Acción Andina justamente, y fuimos a conocer uno de los viveros donde justamente generan todos estos arbolitos de polilepis que después van a ir siendo plantados a lo largo de toda la sierra cordobesa. Así que fuimos a conocer un poco más de qué va, conocer la gente que lleva adelante todo este proyecto, porque son gente local, justamente, que lo que quiere es mejorar y preservar su entorno, su casa. Y de eso se trata un poco. Y antes de que vos pases a contarnos quién es nuestro invitado del día de hoy, atención. les quiero hacer una pequeña recomendación, porque seguimos en el marco de Julio Sin Plástico. Hoy no tocamos nada del tema de Julio Sin Plástico, porque la verdad que lo hablamos todo el tiempo, todo el año, pero en el marco de Julio Sin Plástico, y el año pasado lo vimos en una nota que hicimos a Quero Ecovasos a raíz de Café Circular, que está el día TTT, el día Trae tu Taza. Es una jornada de concientización donde va a haber un montón de cafeterías aliadas que van a estar regalando un café a quien vaya con su vaso reutilizable, con su taza reutilizable. De café, obviamente. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo? Llevarte un café gratis sin un descartable. Bien. Generar conciencia, que todos sepamos y que podamos participar de empezar a llevar con nosotros nuestra tacita reutilizable, nuestro vasito, y así estar evitando cada vez que queremos un café, un descartable. A mí me gusta el café, así que me voy a sumar al día TTT. Que es el 15. Pueden meterse en la página de Quero para saber cuáles son las cafeterías, porque hay por todos lados. 15 de julio. 15 de julio. Anotado. Y vayan con su tacita. Dicho esto, Ahora sí, muy bien, vamos con una entrevista y con una relación que siempre me interesó trazar entre nuestro universo, el ambientalismo, el ambiente, y la filosofía. bien, súper interesante. Súper interesante, y lo vamos a abordar sin mayores preámbulos con Francisco García Gibson. Es investigador del CONICET, filósofo. Hoy nos visita Francisco García Gibson. Es un placer recibirte en Ambiente y Medio. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a arrancar sobre todo en la relación que hace al ambiente y a la filosofía. Y para arrancar tranquilo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la línea que deberíamos trazar o que se traza entre desarrollo y el daño irreparable frente al planeta?
Bueno, para mí lo primero con esa cuestión es entender qué queremos decir con desarrollo, ¿sí? Entender la mejor versión del desarrollo, ¿no? Porque es fácil decir que los límites del planeta, el daño irreversible al planeta, no hay que cruzarlo nunca. Si pensamos que el desarrollo es solamente una cuestión de aumentar el PBI, ¿no? Una obsesión con el PBI, o llenar los bolsillos de los millonarios. Si pensamos el desarrollo como desarrollo humano, ¿sí? Como mejorar la calidad de vida de las personas, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, estamos hablando de algo muy importante que casi todo el mundo valora. Entonces ahí se vuelve más difícil la cuestión, porque este desarrollo también implica a veces daños irreversibles para el planeta, ¿no? Y me parece que una primera línea que para trazar entre desarrollo y daño irreversible es que el desarrollo mismo se va a ver limitado, o se está viendo limitado ya, por los daños que estamos generando al planeta, ¿no? Hay como una cosa intrínseca del desarrollo que si se expande demasiado y trasciende esos límites, se limita a sí mismo. Y después una cuestión más moral, más de altruismo, pero no tanto también, que tiene que ver con las generaciones futuras, ¿sí? Si nosotros generamos ciertos daños irreversibles al planeta, va a ser más difícil para las generaciones futuras desarrollarse en este buen sentido de desarrollo humano. Entonces, esos dos son, me parece, los límites o las líneas. Hablando de generaciones futuras, quería preguntarte acerca de los países del sur global. ¿Crees que los países del sur global tienen un derecho casi ilimitado a emitir carbono en pos de mejorar la calidad de vida y sobre todo de eliminar la pobreza de su población actual, agravando, si se quiere, las condiciones climáticas de las generaciones futuras? Bueno, es una pregunta muy difícil. Sí. Y mi postura sobre eso diría que no es muy popular y que seguro que no ayudaría a ganar una elección a quien la defienda, pero es que hay un límite muy, muy fuerte a lo que se puede emitir hoy para reducir la pobreza hoy. Y la razón es muy simple, es también de justicia intergeneracional, porque ya sabemos que las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero generan riesgos muy grandes para las personas en el futuro, incluso las personas que van a estar en situación de pobreza en el futuro, ¿sí? Entonces tenemos una tensión ahí entre combatir la pobreza hoy y combatir la pobreza en el futuro, para la cual es difícil encontrar un balance, entre otras razones porque hay mucha incertidumbre sobre los impactos climáticos. Nosotros sabemos, y ya los estamos sintiendo, a los impactos climáticos, sabemos que van a pasar, pero no sabemos cuál va a ser la magnitud, porque depende de un montón de factores que no controlamos, que están fuera de nuestro control y nuestro conocimiento. Entonces, lo que queremos es encontrar un balance dentro de esta incertidumbre. El consenso en la filosofía diría que es que el límite del Acuerdo de París de 2 grados es un balance adecuado entre no generar, al restringir las emisiones de hoy, demasiada pobreza hoy, ni demasiada pobreza en el futuro si traspasamos esos 2 grados, ¿no? Ese sería el límite del acuerdo en la filosofía. En esa línea también hay un principio que los países del sur global utilizan mucho, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sí. Y es interesante porque hay algunos países propios del sur global que utilizan mucho ese principio, pero otros no tanto. ¿Por qué crees que se da esta diferenciación? Yo creo que hay muchos factores que explican esa diferenciación. En los fenómenos sociales generalmente son varios factores, pero hay uno que estoy estudiando en un trabajo que estoy haciendo con un colega, que es una cuestión estratégica, diría yo, y que yo la conecto con las emociones. Bien. Con las emociones de la audiencia a la que está hablándole la persona que en una COP, por ejemplo, hace un argumento apelando o no al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y hay muchas emociones en juego, pero creo que las dos más importantes que están tratando de despertar, según la posición que tomen sobre el principio, es la compasión. Sí. Y la otra es la emoción de la culpa. Entonces yo creo que los países, según cuál ven que va a ser la emoción más fácil de despertar en la audiencia, eligen el discurso de las responsabilidades comunes pero diferenciadas o no. Te doy un ejemplo. La narrativa. La narrativa, exacto. Los países que están en una situación
urgente ya, como las islas que están, digamos, por el aumento del nivel del mar, en una situación inminente de destrucción y de mucho daño a sus comunidades, tienden a apelar al discurso de la compasión, a tratar de despertar lo que yo entiendo que es la emoción de la compasión, ¿no? Y esos países usan muy poco el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Bien. En cambio, otros países que por ahí también son vulnerables al cambio climático, pero están más preocupados por cómo la distribución de los costos de mitigación los puede afectar, tienden a pensar más en la justicia y a tratar de despertar lo que yo creo es la emoción de culpa en nosotros. Miren, están siendo muy injustos con nosotros, reconsideren, porque nosotros somos importantes, tenemos un valor, somos países con la misma importancia que cualquier otro país, etc. Para afrontar la crisis climática hacen falta varias transiciones. La más popular y conocida es la energética. Sí. Para el mundo de la filosofía y para vos, ¿qué es una transición justa? Bueno, pregunta complicada. Yo creo que hay dos maneras de ver la transición justa. Te estoy haciendo preguntas complicadas, lo sé. Sí, muy buenas preguntas. Una manera moral de ver la transición justa, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia, ¿sí? Está en la palabra. Y otra más pragmática, ¿sí? O de efectividad, de eficacia política. Yo creo que desde el punto de vista de la moral y de la justicia, la idea de compensar a las personas que por la transición perderían su fuente de ingreso, perderían parte de sus ingresos, no tiene demasiado asidero. ¿Por qué? Vos estás haciendo una actividad cuando emitís gases de efecto invernadero que genera daños muy serios a otras personas. Cuando vos haces algo que genera daños así, en general no tenés derecho a una compensación, sea tanto en los sistemas jurídicos como en la moral. Si vos estás haciendo un daño, tenés que parar de hacerlo y punto. Creo que la transición justa tiene más fuerza desde el punto de vista de la factibilidad política. Si vos no compensás a los perdedores de la transición, es muy improbable que logres hacer la transición efectivamente. Y estoy hablando más en potencial respecto a la transición porque creo que la transición no está pasando hoy. ¿Sí? Hoy tenemos, es cierto, números muy esperanzadores, como que el 90% de la energía nueva instalada el año pasado, 2024, fue de energía renovable. Esto es muy importante. Pero eso no es transición energética, eso es adición energética o suma energética, porque si vemos, las emisiones no se están reduciendo, ¿sí? Esa nueva energía renovable se agrega a la energía no renovable con emisiones altas de antes. Esto hay que reconocerlo y entonces hay que pensar que la transición hay que empezarla, todavía no estamos empezando realmente. Tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta porque hemos visto en el último tiempo, en los últimos años, muchas acciones de activistas ambientales manifestándose, por ejemplo, dañando obras de arte, patrimonio artístico y cultural en museos de primera línea. Esto lo agrego yo, acciones más relacionadas con el primer mundo que con el sur global. Okay. Si querés contarnos tu opinión, te la acepto, pero sobre todo preguntarte, o mejor dicho, qué difícil que es trazar la línea y juzgar, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal. Bien. Mi opinión sobre la acción climática es que hay que pensar, por un lado, la parte comunicativa de la acción climática y por otra parte, la parte de acción directa. La parte comunicativa, ¿sí? El intento de generar conciencia sobre el problema. Mi postura es que en una democracia los intentos de generar conciencia y de comunicar ideas y posturas políticas casi no debería tener límites. ¿Sí? Los límites están dados por el daño físico a otras personas, pero la comunicación de disenso político es un derecho fundamental en la democracia y restringir ese derecho está injustificado en la mayoría de los casos. Entonces, daño a obras de arte y ese tipo de acciones están para mí plenamente justificados en una democracia. La acción directa yo la pienso como acciones que buscan directamente cortar con la causa del problema. Por ejemplo, sabotajes a aviones privados, bloqueos de usinas eléctricas. Estos sabotajes o ocupaciones de plantas que generan emisiones pueden estar justificadas, no estoy seguro, lo estoy pensando, como una forma de defensa legítima de terceros. ¿Sí? Hoy estamos frenando estas emisiones para defender a gente que en el futuro
podría llegar a morir por estas emisiones. Es una defensa legítima de terceros posiblemente. Muy interesante. Muchísimas gracias por haberte acercado. Gracias, Mauricio. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Córdoba es una de las provincias más afectadas por los incendios, la expansión inmobiliaria y el uso inadecuado del suelo. Frente a estas amenazas, proyectos como Acción Serrana se vuelven fundamentales para la preservación y conservación de los ecosistemas nativos. Hoy vinimos a conocer uno de sus viveros en Mina Clavero para entender cómo comienza todo, desde la semilla hasta el árbol listo para ser plantado. Acá estamos en el vivero de Acción Serrana, perteneciente al área del nacimiento Mina Clavero. Y bueno, lo que hacemos acá son tareas de reproducción del árbol de tabaquillo. Durante el año, bueno, hacemos la recolección de semilla en los bosques. Y una vez que tenemos el material genético que vendría a ser la semilla, nos procedemos acá en el vivero a hacer esa siembra que nos permite tener el crecimiento del árbol y la producción del árbol controlada hasta el momento de la plantación. En el momento de plantación nosotros siempre trabajamos con los tiempos de la naturaleza, vendría a ser. Acá en Córdoba tenemos un tiempo marcado de lluvias, entonces las plantaciones las iniciamos junto con las lluvias. Entonces, bueno, esperamos que los suelos estén húmedos. Eso nos ayuda a aumentar la supervivencia de los árboles que plantamos. Las plantaciones arrancan a partir de octubre, noviembre, diciembre y se extienden a veces hasta marzo, dependiendo, bueno, la cantidad y número de plantas que haya que llevar al terreno. Hoy nos encontramos en el cordón central de las Sierras Grandes de Córdoba. Estamos en un pequeño paraje que se llama Potrero Ejero y donde funciona el vivero donde se producen los árboles para el proyecto de Acción Andina. Yo como que acompañaba en su principio al ser guardaparque y el proyecto de desarrollarse dentro del área protegida. Hacía primeramente el acompañamiento porque se necesita saber dentro de las áreas protegidas las intervenciones como investigaciones, como este tipo de proyectos. Tiene que pasar por el Ministerio de Ambiente para tener una autorización o un aval de que se está llevando tal actividad dentro de la reserva. Así que desde ahí yo arranqué haciendo ese tipo de acompañamiento y seguimiento. Y después, bueno, como siempre digo, me parece una de las acciones más concretas para el área. Entonces me fui involucrando hasta que me invitaron a formar parte de la Acción Andina y de Acción Serrana, en el caso de Córdoba. Me genera la esperanza de que esto se va a recuperar. Yo creo que se va a recuperar. Y sobre todo es poder hacer estas pequeñas acciones que yo las considero que son marcar un camino para que las próximas generaciones tengan un camino un poco ya andado y esto se convierta en una sinergia de que los jóvenes, los que vienen por atrás, sigan haciendo lo mismo para recuperar este ambiente, ¿no? Y otra de las cosas más fuertes es, estoy cuidando mi casa porque soy poblador, soy nativo de acá, así que eso es lo que más me mueve a poder trabajar en mi casa, digamos. El proyecto de restauración trajo una fuente de trabajo muy importante a la zona y lo que ha permitido es que chicos jóvenes se acerquen y puedan tener trabajo durante el año. Acompañan también este proceso de restauración en la recolección de semillas, en el trabajo en vivero y hasta diciembre, enero en la plantación. Yo básicamente lo que me encargo es un poco de lo que es las tareas de vivero. Aproximadamente hace más de un año, seguramente 2 años que estoy trabajando acá. Lo que me genera ver un árbol después de haber pasado por todo el proceso y el trabajo acá dentro del vivero, la verdad que primero como todo es una satisfacción de saber de que se ha hecho un buen trabajo, de que se ha logrado el trabajo correctamente, porque en primera instancia si llega hasta la fecha de plantaciones porque se lo ha cuidado correctamente durante ese tiempo previo en el vivero. Entonces la verdad que lo primero es satisfacción y saber que hicimos un buen trabajo, y lo segundo es saber que estamos quizás aportando, o eso que quizás a lo que estamos apuntando se está logrando a través de ese árbol que fue plantado y que año a año cuando vamos a verlo está creciendo, nos genera esa satisfacción de que hacia lo que estamos apuntando o lo que estamos trabajando se está logrando o se está cumpliendo.
una de las cosas que más me movilizó a raíz de ver otros ejemplos, por ejemplo en el norte del continente, fue que trabajaban mucho en comunidades. Entonces, de ahí yo me traje una carga de decir, yo quiero que la comunidad se identifique con esto, que tome parte de esto y que sea parte de esto, y que sea la parte activa y que como comunidad podamos salir a recuperar y tratar de que se restaure este ambiente, ¿no? Eso es uno de los sueños que más anhelo, es poder ver a toda esta comunidad de chalenses salir a recuperar el ecosistema. Esta cosa de unión es a través del árbol conectarme con otras personas, vincularme con otras realidades, respetar otros seres que viven en estos bosques, el mismo árbol que también tiene su espacio para vivir, cómo todos en comunidad somos importantes y cómo eso es beneficioso para todos. Cómo una especie nativa puede dar identidad a un lugar, a un grupo de personas, a una comunidad de animales, de plantas, de un ecosistema que tiene su identidad propia y sus características propias, que lo hace único y que no hace falta traer paisajes exóticos de otro lado, y bueno, que es una belleza única y que hay que cuidarla. Todo gran bosque empieza en pequeño. En viveros como este no solo se cultivan plantas, se cultiva futuro. Cada semilla que germina representa la posibilidad de regenerar lo que fue dañado. Y conocer cómo se genera ese cambio desde la raíz nos inspira y refuerza la idea de que no solo es posible, sino que es necesario. Si querés cuidar el ambiente, no hagas esto. El aceite de cocina usado que desechamos por la cañería contamina miles de litros de agua. Con solo algunos cambios, tu aceite de cocina usado puede recuperarse y transformarse en energía. En este curso gratuito te explicamos cómo transformar el problema en una solución. Ya disponible en ecoauladigital.org. En una de las recomendaciones del año pasado hablamos del Tercer Paraíso, novela de Cristian Alarcón. Ahí, donde se habla del jardín como tesoro y refugio propio, también se repasa la historia botánica y se menciona a un tal Gilles Clement, el paisajista del Jardín en Movimiento. Gilles Clement, de 81 años y francés como su nombre lo indica, es jardinero y arquitecto paisajista y sigue enseñando en la Escuela de Paisajismo de Versalles. Jardín en Movimiento, ya dicho, y Jardín Planetario son los dos conceptos estrella de su autoría, todas prácticas basadas en observaciones de un paisaje no fijo. El Jardín en Movimiento, que además de un concepto es un libro, dice que los jardines y los paisajes no son lugares estáticos en donde la naturaleza deba controlarse, sino todo lo contrario, donde debe seguir su curso. Donde las diferentes variedades de plantas se instalan de forma espontánea y se desarrollan libremente, de modo tal que la experiencia estética, aquello que observamos, surge de los propios procesos de sucesión biológica. Cambian y son distintos cada vez. Las plantas cambian de sitio, porque las semillas viajan. Esta obsesión de querer controlar a la naturaleza, con macetas, con caminos, con canteros, con límites, con rejas, podando, atenta contra su propio desarrollo. Para poder crecer no solamente en jardines, hay que cambiar, hay que moverse, hay que ser libre, pero libre de verdad. La naturaleza está por todas partes, en todos los lugares, incluso en los balcones. Y el armado urbanístico, incluso en los balcones, conteniendo a la naturaleza en vez de propiciarla, promueve jardines quietos, lo contrario al movimiento. El Jardín Planetario, su otro concepto y otro de sus libros,
nos propone pensar a la Tierra vista como si fuera un jardín, un único recinto, el lugar de la mezcolanza de las especies con una lógica colectiva, universal, planetaria. Hubo un tiempo, muy lejano, en donde la naturaleza del mundo manejaba un único lenguaje. Aún con grandes ciudades, eso es posible. Dijimos que Gilles Clement estaba mencionado en la novela de Cristian Alarcón, El tercer paraíso. ¿Por qué se llama así esa novela? El último concepto que traigo hoy de Clement es el tercer paisaje. Lugar abandonado, sin una función determinada por el ser humano, que no pertenece al dominio ni de la sombra ni de la luz y que se encuentra en sus márgenes, en los rincones más olvidados de la cultura. Ahí donde parece no crecer nada, en donde asciende esa flor desde el cemento, donde surge ese bosque desde los residuos. Eso es el tercer paisaje. Solo queda encontrar el tesoro y el refugio propio, nuestro tercer paraíso. Según la Biblia, no te esperabas esa de mí, pero según la Biblia, la sal de la tierra es lo más sagrado, valioso de la vida. El 23 de mayo de este año en París, Francia, fallecía y pasaba de la eternidad para siempre Sebastião Salgado, fotógrafo brasilero referente en la materia que ha trabajado muchísimo en la regeneración forestal, con comunidades indígenas, que como digo es un referente que bien podría ser tomado para una sección, capítulo de nuestra sección de referentes ambientales. La sal de la tierra del 2014 es un documental, narra la historia, la vida de su padre, en este caso de Juliano, su padre Sebastião, y me parece que es un documental muy bonito, muy bien filmado y que trata obviamente la historia del fotógrafo, su relación con las comunidades indígenas, como acabo de contar. Y bueno, lo recomiendo, básicamente. Buenísimo. Como todas las recomendaciones que nos hace Mauri, vale la pena verlo, leerlo, disfrutarlo. Es cine, es un documental cinematográfico, Bueno, con lo cual genial. te va llevando también en las narraciones y lo pueden encontrar en internet fácilmente. ¿Saben qué hacer el resto del domingo? Hay un plancito. Además de ponerse al día, por ejemplo, con los capítulos de Ambiente y Medio. Exactamente, porque lo en nuestro hayan canal visto. de YouTube está toda la información que ustedes necesitan, están todos los programas subidos, todas las notas. Pero yo tengo una recomendación además para hacerles, Por ejemplo, que se suscriban. claro, al en la canal de YouTube. campanita se suscriben y nos hacen un favor enorme. Y les pedimos que nos sigan acompañando porque somos Fundación Ambiente y Medio. ¿Y qué hacemos? Periodismo y contenido ambiental, con mucho gusto, y esperamos que con mucho gusto también les guste. Guste. Chau. Hasta la semana que Nos viene. vemos.